Espejos esféricos. En esta parte de la lección vamos a definir lo que es un espejo esférico y vamos a estudiar la formación de imágenes por reflexión cuando tenemos este tipo de espejos. Primero vamos a definir qué es un espejo esférico, o sea, cómo se puede construir. Así que un espejo esférico es una sección de una esfera que resulta cuando es cortada por un plano. Ahí vemos una esfera, en la parte de abajo, una esfera como un color gris. Hemos definido dónde está el centro de esa esfera, le hemos llamado C. Y si usted corta una sección de esa esfera, usted básicamente crea un espejo, ¿verdad? En esta imagen estamos tomando básicamente la esfera y estamos cortándola de tal manera que tengamos solamente este pedacito que sería lo que es el espejo. Bien. Dependiendo de qué lado usemos para reflejar, pues el espejo tiene nombre, ¿verdad? Si usamos la parte interior para reflejar, como está en el dibujo de arriba, a ese tipo de espejo donde el interior es el que refleja, le llamamos un espejo cóncavo. Si por el contrario usamos la superficie exterior para reflejar, como en el caso de la imagen de abajo, el espejo entonces es llamado convexo. Y las características de la imagen que forma este tipo de espejos, pues cambia según el espejo sea cóncavo o convexo. Queremos, ¿verdad?, definir algunos puntos y distancias importantes. Primero lo que es el centro de curvatura. El centro de curvatura C está exactamente en el centro de la esfera que se utilizó originalmente para formar el espejo. Así que noten la figura que C estaría aquí. La distancia entre C y el espejo se le llama el radio de curvatura. Así que ese radio de curvatura va a ser denotado con la letra R mayúscula. Y R mayúscula siempre se va a medir desde el centro de curvatura C hasta el espejo. El punto V en esta figura le vamos a llamar el centro del espejo, y una línea que conecta C, el centro de curvatura, con V, a esa línea le vamos a llamar eje principal, y sería esta línea que está aquí. Así que tenemos esas tres cosas: el eje principal, el radio de curvatura y el centro de curvatura. Si uno ahora considera rayos que sean paralelos al eje principal, ¿verdad? Esos rayos son estos que se van mostrando en la figura de arriba, que estoy marcando. Esos rayos, al reflejarse, todos van a pasar por un punto específico. Todos se cruzan en este punto que estoy marcando en rojo, y a ese punto se le llama el foco del espejo. Por lo tanto, el foco es ese punto donde convergen todos los rayos que sean paralelos al eje principal. Y vamos a usar la letra F para indicar dónde está ese foco. La distancia entre el foco, que en la figura de abajo la estoy marcando en rojo, y el espejo, esa distancia se le conoce como longitud focal, y utilizamos la letra F ¿verdad?, para identificarla. En un espejo esférico, ese punto está justo entre C y el espejo, justo entre el centro de curvatura y el espejo. Por lo tanto, se cumple que F va a ser el radio de curvatura dividido entre 2.
Bien, así que vamos a analizar el espejo cóncavo primero, que se muestra en la figura. Tenemos aquí el objeto representado por una flecha y note que hay tres regiones que podemos trabajar en este espejo. Está la región que define C, y la primera región sería si el objeto está a la izquierda de C, que esa es la que vamos a tratar en este diagrama. Hay una segunda región donde el objeto podría estar entre C y F. Y hay una tercera región en la cual el objeto podría estar entre F y el espejo. Así que vamos a ir viendo los casos de forma individual. Como hicimos en el caso del espejo plano, vamos a dibujar ciertos rayos para ver entonces cómo se reflejan. El primer rayo que vamos a dibujar en la figura es un rayo que está aquí en rojo, le vamos a llamar R1. Y vamos a ir escribiendo ver aquí abajo cómo es el rayo. R1 es paralelo al eje principal. Paralelo al eje principal. Y vimos anteriormente que todos los rayos que sean paralelos al eje principal se reflejan y pasan por el foco. Así que este rayo se refleja y pasa por F, por el foco de ese espejo. Podemos ver aquí el rayo reflejado. Vamos a tomar un segundo rayo. Vamos a llamarle a ese rayo R2. Y ese rayo pasa por el foco antes de reflejarse. Pasa por el foco antes de reflejarse. Ese rayo es como el rayo número 1 invertido, por lo tanto, si pasa por el foco antes de reflejarse, se va a reflejar paralelo al eje principal. Se refleja paralelo al eje principal. Note que estos dos rayos se cruzan en el punto negro que acabo de marcar. O sea que la imagen en este caso será real porque los rayos se están cruzando. Sin embargo, se dibuja un tercer rayo para corroborar que ese es el lugar donde se va a formar la imagen. Recuerden que estamos hablando de la imagen de la punta de la flecha. Así que ese rayo, el rayo 3, ¿cómo lo vamos a dibujar? Es de la siguiente forma. Pasa por el centro de curvatura C antes de reflejarse. O sea que ese rayo pasa por el centro de curvatura antes de reflejarse. Pero este rayo tiene la peculiaridad que se refleja y vuelve a pasar por C. O sea que como pasa por el centro de curvatura, el ángulo de incidencia va a ser 90 grados. Y como el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión va a ser también 90 grados. Eso quiere decir que el rayo se regresa, ¿verdad?, en la dirección contraria a la que vino y eventualmente pasa por C. Note que los tres rayos se cruzan en este punto. Ese tercer rayo nos corrobora que efectivamente la imagen de la punta de la flecha se encuentra ahí. Por lo tanto, podemos dibujar la imagen.
que sería esta flechita que aparece aquí, que tiene como base, o la parte de abajo está en el eje principal y la punta de la flecha está en el punto donde se cruzaron los rayos. Podemos entonces describir la imagen. Primero, si es una imagen real o es virtual. Note que en este caso la imagen es real. Es real, podemos decir dos cosas. Está frente al espejo, ¿verdad? Se forma en el mismo lado en que se encuentra el objeto. Y segundo, los rayos se cruzan, ¿verdad? Y por esas dos razones es que es real. Segundo, podemos considerar la orientación. Note que la imagen está invertida, ¿verdad? Está al revés si la comparamos con el objeto. Y tercero, el tamaño relativo, cuando la comparamos con el objeto, notamos que es más pequeña. Bien, así que esas tres cosas nos describen esa imagen. Note que esto es válido cuando el objeto está a la izquierda del centro de curvatura, C. Bien, así que vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora consideramos el objeto entre el centro de curvatura y el foco? Pues procedemos de la misma forma. El rayo R1 lo podemos dibujar. Ese rayo, que es paralelo al eje principal, pasa por el foco, como describimos en el ejemplo anterior. Podemos dibujar un rayo que pase por el foco y ese rayo sale paralelo, se refleja paralelo. Y noten que los rayos se cruzan en este punto, por lo tanto, ahí vamos a tener la imagen. Con 2 de 3 rayos es suficiente para uno saber dónde se va a formar la imagen. Vamos a describir la imagen. Note que está frente al espejo, así que la imagen es real. Note que la imagen está invertida. Pero cuando comparamos el tamaño respecto al objeto, note que es más grande. Con esas tres características describimos la imagen. Si finalmente ponemos el objeto entre F y el espejo, ¿verdad? Entre el foco y el espejo, pues podemos trazar rayos. Note que el rayo R1 va como siempre. Ahora vamos a confrontar problemas si dibujamos el rayo número 2, porque note que dijimos anteriormente que ese rayo sale de la punta de la flecha, pasa por el foco y luego se refleja. Note que en este caso, si dibuja, el foco queda antes del objeto, por lo tanto no podemos trazar el rayo como mencionamos. Así que aquí recurrimos a un truquito, ¿verdad? Vamos a suponer que el rayo sale de la punta de la flecha, pero tiene la orientación como si estuviese saliendo de F. Así que el segundo rayo se orienta como si saliera
del foco. ¿Verdad? Así que el rayo lo vamos a orientar de esa forma. ¿Verdad? El rayo en rojo reflejado salió después. Mis disculpas porque no había activado la animación. Pero note entonces que estamos hablando de este rayo azul, que está orientado como si saliera del F del foco. Si lo orientamos de esa forma, entonces se refleja paralelo al eje principal. O sea que el rayo va a ser lo que haría el rayo en el caso 1, en el primer ejemplo. Si ahora marcamos los rayos reflejados, note que tenemos uno de los rayos reflejados aquí, ese es el 2 reflejado, y este es el 1 reflejado. Nos damos cuenta rápidamente que no se intersecan. Así que vamos a hacer esa anotación por aquí. Los rayos reflejados no se intersecan. Por lo tanto, la imagen no va a ser real. Si empezamos a describir la imagen no es real, así que tiene que ser virtual. Si es virtual, la tenemos que encontrar, la vamos a buscar detrás. Así que, ¿cómo buscamos esa imagen? Pues la imagen se supone que se forma donde los rayos parecen originarse. Así que tenemos que hacer unas extensiones de los rayos reflejados hacia atrás. Note que acabo de dibujar la extensión del rayo 1. Ahora vamos a dibujar la extensión del rayo 2. Y noten que esos rayos se cruzan aquí. Así que aquí las extensiones se cruzan. Por lo tanto, ahí debe estar la imagen de la punta de la flecha y la imagen del objeto estaría en ese lugar. De hecho, es un poquito más para acá. Esta sería la imagen. Y en efecto, la imagen sale detrás del espejo. Por lo tanto, es virtual. En términos de la orientación, note que la imagen es derecha. Se sale con la misma orientación que tiene el objeto. Y finalmente, la imagen es más grande. Este espejo cóncavo funciona como un espejo magnificador. Aumenta la imagen es más grande que el objeto. Y eso es cuando el objeto se coloca entre el foco y el espejo. Finalmente vamos a ver el espejo convexo. Note que tenemos el objeto al lado izquierdo. Y vamos a hacer diagrama de rayos para ver dónde se produce la imagen. Note que tanto el centro de curvatura como el foco quedan dentro del espejo, así que los rayos físicamente no van a poder cruzar, atravesar el espejo y llegar a estos puntos. Así que los rayos no se dibujan exactamente como mencionamos anteriormente, sino que aquí vamos a tener que hacer algunas cositas. Por ejemplo, si yo dibujo una línea guía, ¿verdad?, entre la punta de la flecha y C, algo así. Si yo lanzo un rayo que tenga esa orientación, que sería el rayo equivalente al R3 anterior,
entonces ese rayo va a reflejarse y va a regresar por donde vino, ¿verdad? Que es este rayo que estoy mostrando aquí. Este sería el rayo R3 anterior, ¿verdad? El equivalente. O sea que en este caso del espejo convexo, ese rayo R3, lo pongo entre comillas porque no es exactamente el mismo anterior, este rayo está orientado hacia C, hacia el centro de curvatura. Y este rayo se refleja como si saliera de C. O sea que él va en la dirección hacia C y regresa en la dirección contraria. Podemos ahora ver otros rayos. Por ejemplo, el rayo que llamamos R1. R1 es un rayo paralelo al eje principal. Y de hecho no es exactamente como el primero lo que ocurre, así que vamos a ponerlo entre comillas. Así que el R1 es paralelo al eje principal. Se supone que este pase por el foco, pero el foco queda dentro del espejo, así que eso es imposible. Ahora, para saber cómo se refleja, debemos trazar una línea guía que una el punto S donde el rayo toca el espejo y F. Y si trazamos esa línea hacia afuera, vamos a ver que efectivamente por ahí es que se refleja el rayo. Aquí pues se me fue un poquito la dirección, pero usted sabe lo que yo estoy diciendo. Así que este rayo se refleja como si saliera de F. Y note que pasa lo mismo que pasó en el ejemplo anterior. Los rayos que son reflejados no se tocan, no se cruzan frente al espejo. Así que vamos a tener una imagen detrás del espejo, o sea que va a ser virtual. Para saber dónde se forma, tenemos que extender los rayos reflejados. Aquí hay una de las extensiones y aquí estaría la segunda. Y noten entonces que la imagen se forma en este lugar. Por lo tanto, es virtual porque está detrás del espejo, está derecha y es más pequeña. Y esto es típico de los espejos convexos. Van a producir imágenes que son más pequeñas que el objeto y son virtuales. Este tipo de espejos usualmente usted los puede ver en las tiendas, en las esquinas, porque lo que hacen es que vemos una imagen de un área más grande porque el espejo produce imágenes más pequeñas que el objeto y eso permite a las personas de seguridad cubrir más área, ¿verdad? Cuando están vigilando, utilizando este tipo de espejos. Si usted se para frente a un espejo convexo de estos en las tiendas, va a ver que su imagen es más pequeñita que usted.